El trabajo de jueces y magistrados está en boca de todos, mediáticos sin pretenderlo y con retos profesionales en continua revisión. La abogacía vive momentos de cambios y no solo por el lío con la sede en la capital de su colegio oficial. Se habla de justicia universal y gratuita, de mediación y arbitraje y nuevas leyes que no dejan indiferente a nadie. Hoy nos sentamos mano a mano con Albino Escribano, reelegido como decano del Colegio Oficial de la Abogacía en Albacete. Bienvenidos. Solemne acto de renovación de cargos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete. El hasta ahora decano Albino Escribano asume el cargo por 5 años más. El reto inmediato es disponer de una sede colegial, a consecuencia de la salida del Palacio de Justicia, y luego pues seguir trabajando para ofrecer más servicios, para visibilizar al colegio dentro de la sociedad y en definitiva para integrar a todos los ciudadanos y prestar el servicio que estamos obligados. La lista encabezada por Albino Escribano resultó ganadora en las elecciones celebradas en este colegio el 30 de diciembre. Con una participación superior al 50% de profesionales ejercientes, Escribano obtuvo más del triple de votos de los letrados frente a las otras dos candidaturas. Más de 1.850 letrados de la provincia, tanto ejercientes como no ejercientes, estaban llamados a las urnas. Nos inquieta sobre todo el incremento en el número de asuntos de la justicia gratuita, el prestar en condiciones y que el Ministerio de Justicia, por otra parte, pues atienda las reivindicaciones de la abogacía que se vienen realizando constantemente, que son las que nos acompañan al Consejo. Un día fundamental también para la abogacía. El solemnizar estos actos tiene extraordinaria importancia, porque la forma, al fin y al cabo, apunta. A Escribano le acompañarán la Junta de Gobierno con María de los Llanos López Vázquez como diputada primera, Alejandro Ruiz Pérez como diputado tercero, Irene Palop Fernández como diputada quinta, Llanos Martínez Moratalla Serna como bibliotecaria y Fernando Ruiz Risueño como secretario. Pues bien, de leyes, de normas y sobre todo de esa profesión de la abogacía hablamos hoy en Mano a Mano y les presento al decano de ese Colegio de la Abogacía de Albacete, Albino Escribano. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Albino, bueno, decano, primero enhorabuena, ¿no?, por ese cargo reelegido recientemente, además, ¿cómo sienta, no? Porque es un cargo donde lo ponen los compañeros de profesión. Sienta muy bien, porque es por una parte un reconocimiento, además con un voto mayoritario, con una diferencia muy importante respecto a las compañeras que se presentaron, y por otra parte al mismo tiempo representa una responsabilidad, evidentemente, porque, claro, piensas que esperan de ti, que sigas desarrollando el trabajo que has desarrollado, que era nuestro valor electoral, el trabajo realizado, y ahora obtener ese respaldo, pues indudablemente supone, por una parte, es un agradecimiento y un reconocimiento, pero por otra parte también una responsabilidad hacia el futuro. Decano, ¿cuesta movilizar a la profesión en sí, a esos compañeros de los que hablábamos, para que vean la importancia de pues cómo lucha, ¿no?, el colegio también por la profesión? Mucho, cuesta movilizarlos mucho, porque nuestra profesión es una profesión en la que se pelea muchas veces en el interior, es decir, mediante la reflexión. La gente está acostumbrada a su despacho, es una profesión dura en ese sentido, y a veces cuentas con compañeros con los cuales pueden ayudarte. Entonces el hecho de realizar desde jornadas de formación muy importantes hasta actos sociales o actos electorales que definen la vida del colegio, cuesta movilizarlos. Sin embargo, he de agradecer a los compañeros y compañeras del colegio el hecho de que ha habido una participación prácticamente del 50% de abogados y abogadas ejercientes, que parece que un 50% puede ser mucho, puede ser poco, pero por ejemplo si lo comparamos con el Colegio de Madrid, que no llega a votar ni el 10% de los integrantes del colegio, pues supone verdaderamente una gran participación. Además, decano, ampliamente, ¿por qué no decirlo? Porque había otras dos candidaturas, si se puede decir así, sí. si es tal cual, y el respaldo ha sido mayoritario. Sí, la verdad que en ese sentido ha sido un respaldo, sacar prácticamente el triple, ¿no?, más del triple de los votos del resto de las candidaturas, pues supone un amplio respaldo. Y creo que corresponde al trabajo hecho, no supone tampoco un agravio para las compañeras que se presentaron, sino que entiendo que los compañeros lo que han reconocido es el trabajo que se hizo en estos 5 años. Además, yo me imagino que es la confianza también, ¿no?, para continuar con ese trabajo, que no sé si en los años en los que ha venido desempeñando este cargo, si da tiempo a uno a hablar de logros a día de hoy, o todavía hay cositas... Sí que da tiempo, porque se hacen cosas muchas veces
son pequeñas cosas, pero que hay que hacer, pero hemos tenido ciertos inconvenientes durante estos 5 años. Uno, una pandemia que nos paralizó prácticamente durante casi un par de años, porque no solamente es el tiempo de la pandemia efectiva, sino las consecuencias derivadas de ella, y luego por otra parte en la parte final pues una necesidad de organizar desde cero prácticamente una sede colegial. Entonces todo eso ha influido en estos 5 años, que puede parecer mucho tiempo, lo es, evidentemente está cargado de trabajo, pero creo que estos 5 años venideros van a suponer un espaldarazo y dar mayor relevancia al trabajo realizado y al que nos queda por realizar. ¿Se puede sacar algo positivo de la pandemia dentro de la abogacía? Yo lo vengo preguntando a los diferentes sectores, es decir, cada uno nos hemos quedado con algo que hemos sacado, ¿no?, de este tiempo, en cuanto a la forma de trabajar, por ejemplo. Por mi parte, siempre intento mirar lo positivo de las cosas. A una situación de esta es difícil verle cosas positivas, fundamentalmente por el aspecto negativo que ha tenido respecto de muchas familias, de muchas personas, pero si nos quedamos con los aspectos positivos, fundamentalmente es el aspecto del conocimiento de medios telemáticos, por ejemplo en materia de comunicación, en materia de reuniones, que para nosotros apostamos en nuestra investidura originariamente por un colegio del siglo XXI con nuevas tecnologías que permitiese una comunicación telemática, no solamente el colegio estaba muy limitado, sus servicios, a los compañeros y compañeras de Albacete, de la ciudad de Albacete. Claro. Lo que hemos intentado es extenderlo a toda la provincia, porque es un colegio provincial. Eso por una parte, y por otra parte también, en la medida de lo posible, aunque también hay aspectos negativos, el hecho de crearnos una mayor empatía entre todos, en saber las necesidades, en valorar lo bien que estamos cuando no hay situaciones tan graves como esta. Y eso tenemos que aprenderlo y tenemos que continuarlo. Ya veremos si somos capaces. Hablamos de pandemia y dentro pues de toda esta justicia albaceteña, ¿no?, que donde se mueven estos jueces y magistrados, en este caso hemos tenido pues la inauguración de la nueva Ciudad de la Justicia, que nos ha llevado pues a un cambio del paradigma al que veníamos estando acostumbrados en Albacete, y que el Colegio de la Abogacía de Albacete además pensábamos que se quedaba en el Palacio de Justicia, finalmente no. Un poco, ¿cómo está todo este lío con la sede? Bueno, vamos, sí, hay que tratar de explicarlo y pasar un poco página respecto de este tema, porque bueno, en principio se inaugura la Ciudad de la Justicia o el Palacio de Justicia nuevo, en el cual pues se nos asigna un espacio de 30 metros dentro de una superficie construida de 30.000. Verdaderamente quien diseñó ese espacio desconocía absolutamente las necesidades, creo que ni de la justicia y especialmente del Colegio de la Abogacía de Albacete, ni del Colegio de Procuradores de Albacete, que está en iguales condiciones que nosotros. Entonces es el problema que se plantea en los edificios. Podemos hacer edificios muy bonitos o para algunos muy feos, pero fundamentalmente tienen que ser prácticos, servir para la finalidad, y evidentemente para esa finalidad, o al menos el espacio dedicado y la forma del espacio dedicado a los profesionales, a los que no formamos parte del mundo de la administración de justicia, que no somos los funcionarios, pues evidentemente deja mucho que desear. Creo que también para los demás, pero en definitiva también tiene muchas ventajas, hay que reconocerle, es una sede nueva, hay espacios muy amplios, pero creo que preguntando a los profesionales, a los procuradores, a los abogados y abogadas, a los jueces, a los fiscales, habrían hecho un edificio mucho mejor y mucho mejor adaptado, sobre todo para la función que tiene. Pero creo que es un mal generalizado en todo lo que se hace. Se piensa en otras cosas en vez de preguntar cuáles son las necesidades reales de quien va a utilizar el edificio. Decano, de forma provisional están en unas instalaciones en el centro de Albacete, calle Caldereros, si no tengo mal entendido. ¿Se van a quedar ahí? ¿Hay fecha de hacerlo definitivo? En la segunda parte, que antes me preguntaba sobre eso. Sí, bueno, aparte de esta circunstancia, del traslado de las instalaciones, que creo que ha supuesto un cambio radical, incluso para el centro de Albacete, ha cambiado sustancialmente de cuando estaba todas las sedes judiciales en el centro a estar, digamos, ahora en las afueras, aunque es una ciudad pequeña y tampoco está tan lejos. La segunda cuestión es que el Ministerio de Justicia decidió privarnos de la sede que tradicionalmente ha tenido desde hace casi 2 siglos el Colegio de la Abogacía de Albacete, en la sede de la antigua Audiencia Territorial y ahora el Tribunal Superior de Justicia. Bien, es legítima la decisión del Ministerio de Justicia, sinceramente pienso que es legítima. Lo que critico es las formas, la elegancia o la oportunidad en el momento de hacerla, y sé que no tiene que ver nadie de Albacete en este aspecto, sino simplemente son decisiones que se toman a otros niveles, y en definitiva nos obliga a irnos de una forma
poco menos que corriendo, a una sede, a unos locales, en este caso a un piso que tenemos en la calle Caldereros, debajo del cual están unos locales que son propiedad del Colegio de la Abogacía de Albacete, gracias al ahorro y trabajo de quienes nos precedieron en el colegio, y que bueno, pues no tenemos que remodelar lógicamente para dejarlos de manera que puedan servir a la finalidad del Colegio de la Abogacía. Eso nos va a llevar un tiempo como consecuencia de esta, digamos, salida tan prematura o tan rauda que nos exigió el Ministerio de Justicia, pero seguro que nos acordamos dentro de algún tiempo y cada cual estará en su casa y dignamente podemos prestar nuestros servicios. Decano, hacía mención porque bueno, esto es posible también gracias a esos locales y a que el colegio se tiene que hacer cargo, ¿no?, ahora de todo esto, gracias a que tienen cuentas saneadas y pueden hacer frente a algo así. Tenemos que dar gracias tanto al Ministerio de Justicia, que nos ha permitido estar tanto tiempo en sus instalaciones, y a, bueno, pues a los compañeros que antes llevaron el Colegio de Abogados, que nos han permitido tener un patrimonio y unas cuentas saneadas que ahora nos van a permitir tener una sede para servir de cara al futuro. Con una última, la gente piensa que el colegio es una corporación de derecho público y también tiene una parte privada de servicio a los profesionales, pero también tiene una parte pública fundamental y que creo que es una contribución extraordinaria a la abogacía respecto a la ciudadanía, y ese colegio servirá a unos y a otros. Pues mira, voy a enlazar un poco con esa parte pública y a meterme de lleno en la profesión, porque además, bueno, en esa toma de posesión escuchábamos hablar de pues esa justicia universal y gratuita. ¿De qué modo, decano, podemos avanzar en este tema? Pues queda mucho que avanzar porque nuestra Constitución establece un derecho extraordinario, que es el de aquellas personas que no tengan medios para litigar, tienen derecho a tener quien les defienda, igual que otra persona que tenga posibilidades. El problema de eso es que lo tiene que llevar alguien, un profesional o una profesional que esté especializado en esa materia, y hay grandes problemas en esa cuestión. Hay grandes problemas porque dependemos de un presupuesto, de una retribución, de un reconocimiento que no se produce ni en el reconocimiento ni en la retribución, y con exigencias cada vez mayores por el Ministerio de Justicia también en esa circunstancia, y sobre todo porque hay una, vamos a decir, diferenciación, cuando no discriminación, respecto de los compañeros y compañeras que prestan el servicio en otras comunidades autónomas. Las comunidades autónomas que tienen competencias transferidas tienen una retribución mucho mejores, una consideración mucho mejor, unos servicios más amplios, por así decirlo, que los que tenemos que estar o estamos sometidos al Ministerio de Justicia, que es el que se llama territorio común, fundamentalmente Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y parte de Madrid en lo que hace referencia a la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Eso es lo que no se entiende. Entonces, la lucha del Consejo General y de los colegios de la abogacía y de los compañeros es continua respecto a ese reconocimiento. Hay que pensar que estamos obligados a llevar procedimientos que no se abonan por el Ministerio de Justicia, que las cantidades que se pagan por determinados procedimientos son mínimas y sin embargo se siguen llevando eso y con gran sacrificio. Otra cosa es que se proteste, que lo que estamos haciendo, protestando de cara a mejorarlo. Son muchos años, pocas actualizaciones, poco aumento de esa retribución, poco reconocimiento en definitiva, al contrario, se observa en determinadas ocasiones por cierto ánimo despectivo con el cual tenemos que pelear. En definitiva, creo que el valor superior está en la abogacía, que es quien presta un servicio necesario y fundamental para el ciudadano, y quien no lo reconozca es su problema. Otra cosa es que reivindiquemos que se reconozca en la medida adecuada. Muchas veces pues, los abogados que llevan trayectorias de muchos años, ¿no?, ven el problema o ven que poco se ha avanzado en ciertos aspectos y sin embargo cuando entra gente joven pues desconoce, ¿no?, a lo mejor todo ese funcionamiento. Se enfrenta rápidamente a la gente joven a sí, este ¿verdad? tema. Aparte, bueno, la propia regulación exige que determinadas condiciones para poder acceder al turno de oficio, una especialización que también los colegios se dedican a ello, pero claro, los compañeros y compañeras que llevan muchos años, pues siempre te plantean, pues hace 20 años o 25 o 30 cuando yo empecé ya se discutía lo mismo. O sea, es una cuestión. Desgraciadamente la justicia no debe dar votos, ni da dinero, evidentemente, sino supone gastos, y los políticos, sinceramente, considero que no valoran adecuadamente una adecuada administración de justicia, no solamente para la abogacía, para los jueces, para los fiscales, para los funcionarios de justicia, para todos. Hay falta de medios materiales y humanos, falta de reconocimiento. Estamos inmersos en una huelga de letrados de la administración de justicia que supone suspensión de 1000 juicios al día en el territorio español. Es algo absolutamente tremendo. Y que nadie diga nada de eso, ni haga nada de eso, se desconoce siquiera si están negociando esta circunstancia. El ciudadano que esta mañana ha ido a hacer un juicio y que se lo han suspendido probablemente verá que se demora 6 meses a 1 año o lo que el juzgado determine. Hay juzgados en Albacete que están señalando ya juicios de aquí al año 2024.
La audiencia provincial tiene un volumen de asuntos tremendo que tarda prácticamente 1 año y medio en resolver un recurso de apelación. No funciona este sistema, o no funciona la forma que lo tiene gestionado. Quizá habrá que buscar alternativas, una de ellas es la que proponíamos, buscar medios alternativos de resolución de conflictos, puede ser la mediación o el arbitraje fundamentalmente, que está funcionando en aquello que se le confía. Realmente la Administración de Justicia, con esa falta de medios tan pronunciada durante tanto tiempo, da la sensación de que verdaderamente a los responsables de la Administración de Justicia les interesa poco que la Administración de Justicia funcione. Precisamente pues, en un año electoral como este 2023 quería hacer referencia, ¿no? Pues a esas huelgas o esas demandas de personal que son continuas en la justicia albaceteña o castellano-manchega, ¿no? Y que se repiten por muchas partes del país, pero por lo que nos toca en la comunidad autónoma, yo no sé si se sienten un poco, pues eso, un cierto desconocimiento político hacia la actividad o que lo hemos trasladado a otros asuntos a nivel nacional también, ¿no? Como... verdaderamente el ciudadano tampoco tiene tantos pleitos o tantos problemas en su vida, pero cuando tiene uno lo nota, nota que la justicia no funciona. Con lo cual, bueno, pero esto es un mal generalizado, el dicho conocido de pleitos tengas y los ganes, es decir, por el hecho que los ganes no significa que no vayas a sufrir, y realmente pasar por la Administración de Justicia es en cierta manera un calvario en cuanto al tiempo, en cuanto a los gastos, en cuanto a la falta de medios, pero eso es que es continuo y siempre ha sido así, y la reclamación es constante y se dice en todos los discursos oficiales, pero bueno, no debemos ser una prioridad para quien tiene que organizar esto, o hay otras prioridades que igual son más necesarias. Realmente lo que se detecta es que en el funcionamiento de una economía, de un país, de una empresa, una recta administración de justicia que sea tempestiva, es decir, que se resuelvan a tiempo los problemas, es fundamental. La confianza en la administración de justicia se pierde por cosas como esta. ¿Cómo está funcionando todo el tema del arbitraje, la mediación? ¿Ha habido más conciencia, aparte de esa apuesta por los medios necesarios, ¿no? y humanos? No sé realmente si la se mediación está está funcionando poco porque, no sé, creo que es algo de cultura en la ciudadanía, de que piensa y todavía tiene el convencimiento de que un juez o una jueza pueda resolver su asunto mejor que llegar a un acuerdo, ¿no? A la abogacía no se le ha reconocido un trabajo ímprobo que venía realizando desde siempre. Esa mediación, esa transacción, esos acuerdos se realizan en los despachos. Es decir, los primeros interesados en no llegar a un juzgado somos los abogados y las abogadas, porque sabemos las consecuencias de llegar a un juzgado y además nuestra profesión tiene que invitar a la concordia y por ello debemos ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de llegar a acuerdos, de evitar en lo posible judicializar los asuntos. Eso es lo que tratamos de hacer y se ha hecho en los juzgados y realmente a los tribunales llegan una parte ínfima de los asuntos que se ven en los despachos de abogados. Nunca se ha reconocido a la abogacía eso. Se crean instituciones, se ve otra cosa, pero a la abogacía no se le reconoce eso. Bien, existe, es real. Entonces el problema que se plantea es que el ciudadano, una vez que no es posible un acuerdo entre profesionales, la mediación lo ve como un poco algo ajeno, realmente no ha tenido el éxito, que en algunas zonas sí, por ejemplo en Cataluña me consta que está funcionando en materia de familia, incluso en el País Vasco hay niveles de aceptación importantes, pero por aquí no, por así decirlo. De hecho se remitían a mediación determinados asuntos que estaban judicializados y no consta que se arreglase ninguno, no consta. El arbitraje a mí me parece un medio muy importante, pero pasa lo mismo, tiene que haber conciencia arbitral. El arbitraje realmente supone sustituir un juez por un árbitro y el tema es crear la confianza necesaria para que un árbitro especializado con conocimiento pueda resolver un asunto. Además, no existen contra la resolución, contra el laudo, sino recursos de carácter poco menos que extraordinario, con lo cual supone un ahorro económico, un ahorro temporal y muchas veces una mayor especialización del árbitro que del propio juez, porque realmente no hay tanta especialización entre la judicatura como sería deseable en distintas materias. Decimos especialización, pero también formación, me imagino, por parte de los abogados, sí. ¿no? De hecho, nuestro estatuto profesional obliga a los colegios profesionales una formación continua y una formación especializada. La formación es lo fundamental, que los colegios de abogados son entidades ya que nos dedicamos a dar servicios a nuestros colegiados, no solamente el turno de oficio, no solo en materia de honorarios, en materia de ontología, sino fundamentalmente en materia de formación. Y esa formación tiene que ser, como digo, continua. La formación de los compañeros y compañeras que prestan su servicio en el turno de oficio también tiene que ser especializada en cuanto que se establece por determinados turnos y en consecuencia esa es la mayor labor que se realiza, digamos, en los colegios de abogados. Y bueno, realmente eso en el ámbito de la pandemia supuso un gran reto a través de la formación telemática que nos ha permitido pues actualizar todas esas posibilidades.
Decano, fíjate, me viene a la cabeza pues unas importantes jornadas que no, creo que llegaron para el mes de noviembre aproximadamente, organizadas por el colegio, y se ponían sobre la mesa, lo digo por aquello de la especialización y la formación constante, ¿no?, de los profesionales. Se ponían sobre la mesa temas como el suicidio dentro de las cárceles o el trato del colectivo LGTBI en prisión. Yo creo positivo, ¿no?, todo este tipo de experiencias. Eran unas jornadas de derecho penitenciario organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española y la Comisión de Derecho Penitenciario, que preside mi compañera Blanca, la decana de Pamplona, y que trajeron a Albacete 150 personas y unos ponentes de un nivel extraordinario. Pero es que los 150 que participaron, compañeros y compañeras, eran de un nivel... bastaba asistir a una de las jornadas para apreciar el compromiso, porque claro, estamos hablando de derecho penitenciario, no estamos hablando de derecho a los negocios, que parece una cosa muy de élite, ¿no? Estamos hablando de preocupación por la gente que está en prisión, por la gente más desfavorecida o durante algún tiempo al menos en una situación muy delicada. Y había un nivel de compromiso y de conocimiento y de empatía por la situación extraordinario. Debo decir, y es justo que lo agradezca, que al mismo tiempo que no solo la Diputación, a través de su presidente, colaboró con sus instalaciones, dejaron sus instalaciones, sino también con la creación de un convenio para establecer también pues un servicio de derecho penitenciario en el Colegio de la Abogacía de Albacete. No son tantos los colegios que lo tienen y que pondremos en marcha este año, y que verdaderamente pues creo que será un plus para aquellas personas que están en una situación delicada y que pueden gozar al menos de la asistencia, de la atención y la empatía de profesionales preparados para atender sus asuntos. Iba a decir, se sacan conclusiones de este tipo de jornadas, pero más que conclusiones, ¿no?, se sacan convenios y avances palpables. Todo es importante. Claro. Hay conclusiones, muchas veces son deseos, porque luego depende de un poder legislativo, pero bueno, supone un gran avance, supone planteamiento de problemas. Bueno, vino gente del Ministerio que realmente tiene un nivel extraordinario y que mostró una capacidad de hablar de los temas y de la posibilidad de negociar y de poner atención en los problemas, que a mí verdaderamente me causó una gran impresión. Creo que es el modo de avanzar, el reunirse entre personas que suficientemente preparadas, plantear problemas y buscar soluciones. Luego las soluciones no dependen solamente de nosotros, dependen de muchas cuestiones, no solamente del deseo de los políticos, sino también de las posibilidades económicas o incluso de posibilidades reales. Pero bueno, nuestro deber es luchar por mejorar las condiciones de aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Y además, decano, problemas que a lo mejor pues irrumpen y no son esperados. Me refiero, por ejemplo, por ligarlo un poquito a la actualidad. Decía yo al inicio del programa, muchas veces la profesión de los abogados salta a los medios de comunicación y se hacen más populares que lo que les gustaría en muchas ocasiones. Hay de todo. Y me remito a la nueva ley, por ejemplo, del solo es sí y el comentario popular. Están saliendo violadores a las calles y los abogados de este tipo de delincuentes pues están aprovechando un vacío legal. Yo no sé si realmente esto es así, un poco por aclarar lo que el dicho popular en la calle. No hay abogados de delincuentes ni abogados de no delincuentes. Hay abogados y abogadas que ejercitan el derecho de defensa, que es un derecho constitucional. Aquel que critica a un abogado o una abogada por defender a un cliente, incluso aunque sea un violador, aunque sea un asesino, o aunque reclame una cantidad de dinero, está cumpliendo un deber fundamental que forma parte de la esencia de la democracia. Y quien critique eso, como quien critique a los jueces que aplican la ley, es o un demagogo, o un populista, o un ignorante. Simplemente, es así de sencillo. Yo no he visto críticas a ningún abogado o abogada, a ningún juez o a ningún fiscal por decir que han aplicado mal la ley. He visto críticas desde un punto de vista de bar, como se decía, o jueces fachas o fiscales rojos. Me parece, aparte de que las palabras en sí realmente me repugnan, me causan gran desprecio por quien utiliza eso con finalidad personal, en realidad lo que tiene que vigilarse es si un juez o una juez o un fiscal o un abogado utiliza la ley, y quien hace la ley no son ni los jueces, ni los fiscales, ni los abogados. Tendremos que mirarnos en lo que hemos hecho bien o lo que hemos hecho mal. La ley puede tener unas partes muy buenas, que seguro que las tiene, y otras en que alguien se ha podido equivocar. Bueno, pues en vez de criticar a quien la aplican, modifíquenla, que es su deber y su obligación. Decano, ¿qué le preocupa en especial, ¿no?, en esta nueva andadura que, como decimos, se prolonga, por decirlo de alguna manera? ¿Qué le preocupa a día de hoy? Pues me preocupa una situación que creo que es la que peor se nos presenta a la abogacía. La profesión está proletarizada, está masificada,
Debemos tener en cuenta, bueno, pues que son muchos los compañeros y compañeras que están incorporados, y realmente en una situación de crisis pues el trabajo no es tanto, ¿no? Ello determina que, bueno, pues cosas como el turno de oficio mismo, la justicia gratuita, pues hay compañeros que se ven muy limitados a llevar esos asuntos, lo cual no permite, digamos, un sustento adecuado, y me preocupa por eso, porque se aprecia esa posibilidad, esa limitación. Me preocupan también numerosas cosas, numerosas regulaciones. Últimamente el Tribunal Supremo ha determinado determinadas cuestiones en materia de honorarios profesionales que afectan a las obligaciones que tenemos para información a los consumidores y que creo que no se corresponden con la realidad. Y en general nos preocupa pues el aumento también, el otro día lo decía, de personas acreedoras del derecho de justicia gratuita, es decir, personas que no tienen medios para litigar. Ello nos obliga, encantados de prestar el servicio, pero claro, detectamos que muchas más personas van necesitando y tienen menos medios para litigar. Ello obliga a reestructurarse, a prestar los servicios adecuadamente y a una mayor responsabilidad, ¿por qué no decirlo? De cara a los jóvenes, que, bueno, pues lo que decimos, que tienen un futuro ahora mismo pues incierto, ¿no? Y también dentro de la profesión, ¿qué se les dice? Pues, bueno, en primer lugar yo les digo que son valientes por dedicarse a esta profesión, porque todos los que llevamos muchos años ya nos quejamos, qué mal está, pues imaginémonos a alguien que no tiene un padre, una madre o un hermano, una hermana que tenga un despacho y que tiene que empezar, como yo empecé, de cero. Se complica mucho la cosa, es muy complicado, y por eso es preciso el apoyo. La abogacía es una profesión peculiar en el sentido de que siempre ha tenido por principio, por máxima, el proteger, el ayudar, el apoyar, el orientar a aquellos que se incorporan, es decir, no son unos competidores, son unos compañeros o unas compañeras, y en consecuencia nuestra primera obligación es asistirlos, que tengan el aterrizaje más suave posible. Luego entramos en sala y ahí cada uno tiene que defenderse como puede, con su conocimiento y con su trabajo, pero por lo menos en la medida de nuestras posibilidades tenemos que orientarles, tenemos que guiarles, tenemos que cuidarles, porque de ello depende el futuro de la profesión, y si consideramos la profesión tan importante como la consideramos, ellos son los que la van a hacer más importante pasado mañana. Qué importante, ¿no? La diferencia de... no son contrincantes, son compañeros, no son competencia, trabajamos juntos, ¿no? Exactamente. Es muy diferente. Decano, como siempre me gusta también tocar un poquito el lado personal, ¿no? Sigue manteniendo la misma ilusión, porque hablamos de esos jóvenes y decimos, los que llevamos más años, ¿no? Nos quejamos, luchamos o vemos otros intereses, por decirlo de alguna manera, pero en su caso sigue manteniendo la misma ilusión o las mismas premisas por las que se metió en esta profesión. Absolutamente. Me encanta el derecho, me encanta mi profesión, reconociendo que tiene muchos problemas y tiene cosas negativas para las que no estamos preparados, pero me gusta el hecho de tener la posibilidad de ayudar a una persona o de resolver los problemas que se le puedan plantear a un ciudadano, a un cliente, el hecho de colaborar en la causa de la justicia, que en definitiva es algo muy superior a todos nosotros, es una sensación extraordinaria. No siempre salen bien las cosas, pero en definitivamente el intentarlo, el trabajar por ello, creo que es una causa muy justa, y en definitiva no todas las profesiones, respetando a todas, tienen esa posibilidad. Por ello se mantiene la ilusión dentro de los problemas. En general soy una persona bastante positiva y lo que creo es mi misión ahora mismo, encabezando a los compañeros y compañeras de la provincia de Albacete, es generarles la misma ilusión, porque serán mejores abogados, mejores abogadas y defenderán mejor las causas de los ciudadanos, que en definitiva son los últimos destinatarios de nuestra profesión, de nuestro servicio. Y para que vean que el colegio no solo se queja, no solo pide o no solo demanda, voy a terminar preguntándole por esa compañía de teatro, el Otro Sí, que siempre tiene agenda y que nace precisamente de los compañeros, del compañerismo, y que pues está haciendo cada vez más fuerte en la provincia. Y con una ilusión tremenda, porque realmente he tenido ocasión de hablar con ellos, de asistir a algunos de sus ensayos y bueno, a veces se lo digo, bueno, os hemos librado del psicólogo, vais aquí estoy y lo hacéis perfecto. Ahora estamos en otro proyecto más, que es el de crear un coro, que tienen otros colegios de abogados. Entonces, bueno, pues el Otro Sí ha supuesto realmente algo muy novedoso. Planteamos la idea cuando entramos en el colegio, los compañeros y las compañeras tomaron el guante y bueno, lo han cogido con una ilusión tremenda, han recibido varios premios, pero lo más importante, que han contribuido a muchas causas nobles para aportación de cantidades, recaudación de dinero para asociaciones de la provincia de Albacete, y verles la ilusión y el resultado de esa actividad, y que cada día lo hacen mejor, todo hay que decirlo, pues solo hay que esperar pedirles más, pedirles algo más, y yo me atrevo a pedirles de aquí lo que ya les digo públicamente, el musical, lo siguiente es el musical.
Ahora con el coro igual lo tienen más fácil. Pues mira, fíjate, porque muchas veces decimos la abogacía tiene un impacto en la sociedad y pues mira, el colegio lo coge ese testigo, lo traslada, y si tiene un impacto en la profesión pura y dura, el colegio lo traslada y tiene un impacto también en la vida social, ¿no? Y en esa faceta solidaria que siempre tiene la compañía. Esa es nuestra idea, la visibilización del colegio, la contribución, el hacerse importante dentro de la provincia. La abogacía de Albacete tiene una repercusión enorme en esta ciudad, no solamente por su identificación con la audiencia territorial y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia, sino que está llena de personas, de escritores, de poetas, de gente muy relevante. Las calles de Albacete están llenas de nombres de abogados, menos de abogadas, porque evidentemente la incorporación de la mujer es posterior, aunque hubo una mujer ya en el año 29 en el Colegio de Albacete que llegó a formar parte de la Junta de Gobierno. Y el otro día tomamos posesión, gracias a la cortesía del Ayuntamiento de Albacete, en el Salón de Plenos del Museo Municipal, en el cual hay una exposición de arte popular en que se encontraron más de 20.000 objetos por una persona, por Jesús Ramírez de Lucas, que es, parece ser, según cuentan, y parece ser que es cierto, la última pareja de Federico García Lorca. Federico García Lorca estuvo aquí en Albacete en el año 33, 34, poco antes de que lo asesinasen, invitado por amigos suyos, y cantó y tocó el piano en el Gran Hotel, donde celebramos posteriormente el vino después de la toma de posesión, y entre ellos había dos abogados, poetas o escritores, que posteriormente fueron decanos del Colegio de Abogados. Eleazar Huertas, que tiene su calle en Albacete, y Matías Jotori Perier, que también tiene su calle en Albacete. Igual que en el Salón tomó posesión como alcalde Ramón Bello Bañón, y en definitiva una playa de personas que han contribuido mucho a la abogacía, pero también a la ciudad, a la poesía y en general a todas las artes. Esa es la función nuestra, el contribuir en la medida de nuestras posibilidades a mejorar la vida de todos, la vida de los que están más cerca. Pues Albino Escribano, decano del Colegio de la Abogacía de Albacete, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, y escuchándole se nota esa ilusión que le preguntaba si la tenía intacta, pues se nota que sigue ahí y que con la misma emoción la traslada al resto de compañeros. Que nos sigamos viendo por aquí y que hablemos de esos logros cada vez cumplidos y que vamos tachando de la lista. Muchísimas gracias por invitarme, por vuestra atención siempre con nosotros y bueno, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Ustedes ya lo han visto esta noche, hemos hablado del derecho, ¿no? de cómo nos abren las puertas un colegio oficial que tiene impacto directo en la vida de todos ustedes. La semana que viene pues les espero aquí con un nuevo invitado y un nuevo tema sobre la mesa. No me falten. Buenas noches y sean muy felices. Adiós.